ya estamos con Christian Hudtwalcker. ¿Cómo estás, Christian? Muy buenas Mónica, noches. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, hoy día, sorpresivamente, habló el presidente, pero claro, habló en el canal del Estado con el gerente de información. Entiendo que incluso llegó al canal del Estado con Betsy Chávez, la exministra, y con el ministro Salas, que parece que... Su coach, el coaching. Su coach. Coaching o su secretario de comunicacional. prensa, no sé. Coaching comunicacional, ¿no? Sería Betsy Sí. Chávez y Alejandro Salas. Además, Alejandro Salas también declaró en una radio que efectivamente él le hizo el favor y que el presidente estaba muy dispuesto a conversar, pero siempre con respeto. Ya eso de respeto empieza a ser un chicle que se estira mucho porque parece que ellos entienden el respeto como no repreguntar, como finalmente no... ser incisivo respecto de que el presidente responda a la pregunta, no que se vaya por las ramas. Mira, yo creo que en la estructura de la entrevista se le ha hecho varias preguntas, pero claro, ha faltado la repregunta, que es, además, podías hacerla a partir de las respuestas, que eran respuestas generales, vagas, nada preciso. La estructura de la respuesta, francamente, lejos de ser algo que corresponda a un presidente, ¿no? Pero, Mónica, creo que, ¿no? A ver, tú también lo tienes claro, ¿no? Que incluso cuando uno arma su entrevista, Sí. pone las preguntas que son, digamos, básicas, pero todo el mundo sabe que el secreto de la entrevista es la repregunta. Y la Exacto. repregunta, sobre todo, con preguntitas cortitas. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no? Pero esto así, como si no. Y de eso no hubo absolutamente nada. Por eso, la verdad... Yo soy muy escéptico y no creo que se deba considerar esta entrevista como que el presidente ya declaró a la prensa, es decir, creo que hay que seguir contando, ¿no? 105 días y contando. 105 días. Bueno, lo que ha hecho es hablar, digamos, de algunos temas, pero en fin, hay que seguir esperando, hay que seguirle diciendo al presidente que, bueno, que se anime a dar entrevistas a todos los medios de comunicación. Correcto, correcto. ¿No? Para que justamente en las repreguntas se precisen algunas cosas que son necesarias para la ciudadanía. Bueno. Ojalá me equivoque, pero no creo que se vaya a dar, Mónica, con esto termino, porque, claro, Sí. por la manera como se entiende, ¿no? El papel de la prensa por parte del presidente y del propio Alejandro Salas. Respeto, o sea, respeto es repreguntar. Cuando le recierran un poquito la puerta, el presidente se pone inmediatamente en una situación como, yo no sé, el premier también, yo no sé lo que está pensando. Cosas de ese tipo que a uno, la verdad, lo sorprende. Aquí vamos a mostrar algunos bytes de la entrevista y sobre todo, ¿no? Una pregunta de enorme trascendencia para el país. ¿Por qué se quitó el sombrero? En fin. Bueno, dice que lo extraña su sombrero. Qué Pero acá pregunta, imagínate. Tenemos que poner punto final. Adelante contigo. Chao, chao. Gracias, Mónica. Nosotros arrancamos de esta manera, sin medias tintas. Suéltame la cuña, por favor. Bien, ya vamos a comentar sobre la entrevista. Hay que decirlo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Casi una declaración en Canal 7, efecto. Ya desmenuzaremos las declaraciones del presidente de la República, pero antes, el tema Juan Silva, ¿no? El tema Juan Silva, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú. Y claro, no se puede dejar de analizar el caso Silva, la orden de detención y cómo se le hizo humo a la Policía Nacional, sin también entender que a este gobierno, a esta policía, se le hizo humo Bruno Pacheco, se le hizo humo Fray Vázquez, el sobrino. Creo que tenemos ahí, muéstrame ese primer cuadrito, ¿lo tenemos? Me dijiste que lo teníamos, justamente ya con las recompensas. Pero, claro, para entender, una pausa. Cuando uno cree que lo ha visto todo en este gobierno, ¿no? Gente pues sobona, ¿no? Que le hace, o sea, que defiende lo indefendible de Pedro Castillo. Viene este señor Dimitri, creo, ¿no? Senmache, a decir que siempre se puede caer más bajo. Es alucinante, la verdad, lo de Dimitri Senmache, pero vamos a analizar piano a piano. Exministro MTC Juan Silva, recompensa 50.000. Exsecretario Bruno Pacheco, sobrino Pedro Castillo Fray Vázquez, recompensa 15.000. Decía, independientemente del monto y todo, hay que entender que, claro, todas las personas vinculadas al presidente de la República que han tenido un arresto domiciliario en su entorno cercano están finalmente fugadas, no habidas. Habiendo dicho eso, arrancamos entonces, porque Dimitri Senmache le ha encontrado la vuelta de tuerca con un cinismo absoluto. Trata justamente de culpar al Ministerio Público respecto de la responsabilidad de que se le haya fugado en cámara lenta.
La nota en Perú 21, hay uno que escribe los domingos, Yuri, ahorita si me acuerdan el nombre, pero siempre escribe en plan de ironía, de broma, de sorna, y la que escribe ahora de Juan Silva con el ministro Dimitris Enmache, creo que queda claro qué es lo que ha ocurrido y cuál es el papel que cumple el actual ministro del Interior, protegiendo y siendo cómplice de los cómplices de Pedro Castillo. Ojo, yo no creo que el señor Enmache, porque además no tiene tiempo y además no está en el entorno cercano. Por eso es más grave aún su papel. Porque sin ser de ese entorno, se presta a ocultar, a alcahuetear a las personas como el señor Juan Silva, que están siendo buscadas por orden de la Fiscalía. Arrancamos entonces y me voy sentando porque hay varios documentos que justamente revisar. El señor Dimitris Enmache, ministro del Interior, fue al Congreso de la República, le echó la culpa a la Fiscalía y además se puso gallito, porque dijo que él no tenía por qué saber. Esas cosas no las tengo por qué saber, yo no estoy afuera de la casa de los buscados. Nos intenta engañar, porque el primer punto es que plantea que, claro, él no tiene que estar detrás de todos los que están siendo buscados. Uno podría decir que es cierto, pero aquí sabemos que hay una relevancia política respecto a algunos casos. Y el caso del ministro Silva era justamente uno de esos, que el señor ministro del Interior tenía que estar al tanto, porque tenía una repercusión política y obviamente, si no se hacía su trabajo desde la policía por pedido de la Fiscalía, todo el mundo iba a sospechar lo que ahora sospecha con legitimidad, que uno, el señor Enmache, o es cómplice de la organización criminal que podría dirigir, según la teoría fiscal, Pedro Castillo, Juan Silva y otros, o simplemente es un inepto que se tiene que ir del cargo ya. Pero se quiere quedar con el fajín. Lo acabo de ver acá, pues viene con las camionetas, con toda la gente que lo sigue. El hombre está en su salsa. Vamos por favor entonces, José, con la línea de tiempo. Muéstramela por favor, aquí vamos analizando cómo se dio todo este caso. Aquí me paro un ratito y después continuamos. Pónmela sobre la pantalla, por favor. Aquí está. Miércoles 25 de mayo, Juan Silva asiste a la Comisión de Fiscalización. Ojo, aquí ya se había hecho público el primer audio. Lo habíamos comentado en este programa, lo había justamente mostrado, creo que fue Philip Butters. Viernes 27 de mayo, 2 días después, asiste a la Fiscalía. 11 de la mañana asiste a la Fiscalía y aquí se reúne la Fiscalía con miembros de la Policía Nacional y les dice, señores, quiero que le hagan la videovigilancia al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Y ojo, está aquí abajo, está declarando a la prensa, perdón, está declarando a la Fiscalía. Así que les estoy indicando que está abajo y por favor que empiecen la videovigilancia. Nuevamente la formalidad y el cinismo del ministro del Interior. ¿Qué dice? Que claro, a ellos les informaron oficialmente recién casi el 28 de mayo, porque fue en horas de la tarde, pero claro, como Enmache siempre juega para ocultar y para enjuagar estas complicidades, al parecer, el ministro del Interior dice que, bueno, se lo acaba de decir a Mónica Delta, casi el 28 de mayo, porque nos lo dijo en la noche. Mentira, se lo había pasado en la tarde, pero ya se lo había dicho a las 11 de la mañana, con el agravante de que le dijo Silva está abajo. Así que desde ahorita no lo pierdas de vista. Miércoles 1 de junio, el señor Silva se pasea como Pedro en su casa, le dio una entrevista creo que a Lúcar, a mi amiga Juliana. Finalmente estaba para quien quería ver dónde podía ser ubicado el exministro de Transportes Juan Silva. Jueves 2 de junio, al día siguiente, se publica también en Willax la transcripción de este segundo audio, pero hay que decirlo, entre el jueves que se publica, el viernes y el sábado, queda la duda si es que en verdad ese documento, esa transcripción era real. Se habló de que tenía un sello de agua del Ministerio Público, no sabemos si es que eso no es. Vamos a poner este tema por acá para que se vea mejor, exactamente. Y ándate al grande este tema, por favor. Transcripción del segundo audio en duda. Pero ¿qué hace Pablo Sánchez? Como Pablo Sánchez ya tenía la seguridad de lo que se venía y que efectivamente era una organización criminal, o esa es la hipótesis fiscal, dice, bueno, vamos a tener que mostrar la transcripción real para decirle a todo el mundo que finalmente eso que se dice de los 100.000 soles con el ministro Silva es verdadero. Se publica, se filtra si se quiere, yo creo que lo ha hecho el fiscal de la Nación, pero
en todo caso, se filtra democráticamente, se filtra a todos los medios por igual. Ya no es como el abajato, ¿no? Que yo tengo mi periodista amigo, Pin, toma, reviéntame cohetes, no me cuestiones. Se lo filtra a tutto y mundi. ¿Cuál es la consecuencia política? La certeza de que efectivamente esa transcripción existía y partía de un audio entregado por Samir Villaverde. Eso justamente el día sábado en horas desde la mañana, creo que fue en la tarde. El día viernes, recordemos, Juan Silva, con tremendamente caradura, como son seguramente los posibles delincuentes, tuitea y dice: no puede ser que la prensa no repita una información que al parecer es falsa, un video que sería apócrifo, que no existe, etcétera. Fresquísimo el hombre, sacaba pecho todavía, pechaba a la información que estaba en todos los medios de comunicación. Obviamente, el 3 de junio, cuando se confirma que el audio es real, Silva se despide de sus escoltas no habido. El sábado 4 de junio, Fiscalía confirma transcripción. Aquí finalmente, él sabía que este audio era real. Él el jueves ya se había hecho público. Todavía tuvo la desfachatez de tuitear el día viernes, pero el mismo día viernes le dice a la policía: gracias, escoltas, ya no quiero que me hagan seguimiento. ¿Cómo es posible que haya permitido eso la Policía Nacional sabiendo que ya le habían dicho desde el viernes 27 de mayo que debían seguir al ministro Juan Silva? Sábado 4 de junio, Fiscalía confirma transcripción, esto yo lo dije. El lunes 6 de junio, citado a la Fiscalía y ordenan su captura. La desfachatez también del ministro Senmache plantea que ¿por qué no lo capturaron desde antes? ¿Por qué no hicieron el allanamiento y la captura si es que ya tenía las pruebas? O sea, el hombre se mete al trabajo de la Fiscalía, queriendo decir que si ya tenía las pruebas, habían que detenerlo. Eso no tiene nada que ver con el señor Senmache. A él le habían ordenado otra cosa. ¿Tienes las declaraciones? Muéstramelas, por favor. Si el Ministerio Público ya tenía todas las evidencias, porque creo que los audios quizás son las principales evidencias que se tiene contra esa persona. Desde el día 26 no solicitó la medida de allanamiento, ¿no?, de cerraje y captura de esta persona. Si ya tenía todas las evidencias, nosotros no podemos ni allanar, ni hacer un descerrojo, ni hacer una captura sin una orden. Ahí empiezan las mentiras graves del ministro del Interior, que además ha insistido aquí justamente en entrevista con Mónica Delta. Aquí tengo justamente el documento, la disposición de la Fiscalía que se le envía a la policía, el tema, el investigado Juan Silva Villegas y otros. Y es importante finalmente porque el ministro Senmache no tendría por qué meterse en cómo finalmente maneja la investigación. Y si él creía que tenía las pruebas, repito, no es materia que a él le interese, porque la videovigilancia también podría conllevar justamente aumentar las pruebas que tenía ya el Ministerio Público. Aumentar los indicios. Por eso dice con quién se reunió, cuáles eran los desplazamientos, qué hacía, con quién se reunía, etcétera, etcétera. Eso también era parte de la videovigilancia. Es decir, la videovigilancia, ministro Senmache, es justamente para que la Fiscalía, en todo caso, pueda aumentar las pruebas que tiene contra un investigado, y obviamente lo que se veía venir era la orden de detención, y por eso también tenían, es más, por eso se da por 30 días la videovigilancia. La videovigilancia no se da porque yo ya sé que lo tengo que detener. La videovigilancia se da por 30 días, justamente para ver la posibilidad de aumentar esas pruebas y detectar qué más puede hacer o qué puede estar haciendo el investigado. Primera mentira, porque no se equivoca el señor Senmache. El señor Senmache miente, y miente abiertamente como mintió al Congreso de la República. No sabemos por qué, seguramente por mantener su cargo, o tiene justamente esta convicción de sobonear, de alcahuetear finalmente al presidente que le ha dado el encargo en el Ministerio del Interior. Quiero leer justamente el documento de la Fiscalía hacia el ministro del Interior, hacia la policía. Dice: la videovigilancia se realizará respecto del investigado Juan Francisco Silva Villegas, identificado con DNI 27376472. Cuando dicen que solamente era para sus casas o para la oficina, ¿qué oficina? Solamente tenía la casa y él ya no trabajaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso sería si es que el seguimiento o la videovigilancia se hubiese dado respecto de un local, que también se puede dar el caso. Por ejemplo, un fiscal hubiese podido decir: bueno, quiero que hagan videovigilancia de la casa de Zarratea.
quiero que ahí, ¿no?, se ubiquen y que finalmente tomen fotografías, videos de la gente que sale, que entra. O sea, podría ser una videovigilancia respecto de un lugar. En este caso queda claro que la videovigilancia se realizará respecto del investigado Juan Francisco Silva Villegas. Punto 9. Teniendo como objeto realizar tomas fotográficas y registro de imágenes y utilizar otros medios técnicos especiales determinados con finalidades de observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado, con la finalidad de determinar los lugares de permanencia y desplazamientos, actividades realizadas y personas con las que se reúne. Ese es un tema fundamental que no solamente es Senmache, sino también el general. Ayúdame por favor con el nombre del general. Dame el nombre. ¿Lo tienes ahí? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el general esta mañana, que claro, fue la antesala para que el ministro del Interior, Senmache, nuevamente no se envalentone y vaya finalmente a dar alguna entrevista como la que le dio a Bonédica Delta. ¿Qué dijo el general esta tarde en conferencia de prensa? Y cómo lloró, ¿no? El ministro cómo lloró, porque dice que nadie cubrió. ¿Pero quién va a cubrir la pantomima esta? Aquí escuchamos al general. Una descoordinación entre el Ministerio Público, la parte operativa que es la DICOCOR y el órgano de inteligencia. Por el contrario, desde el primer día en que se ha emitido la disposición fiscal, es decir, desde el 27 de mayo, la coordinación entre estos tres entes han sido fluidos para poder dar cumplimiento a la medida de videovigilancia. Nuestra institución y nosotros como policías no podemos apartarnos de lo que manda el ordenamiento legal. Yo no puedo seguir a una persona, ni ningún policía lo puede hacer, si no tiene un mandato judicial. Acuérdense ustedes, y es bueno conocer, que el artículo 317A sanciona hasta con 10 años de pena privativa de libertad al funcionario público que realice un marcaje o reglaje a cualquier persona. Nosotros protegemos a las personas que trabajan en el área de inteligencia y por lo tanto no podemos ni siquiera insinuarles que vigilen o sigan a unas personas si es que no tenemos una disposición formal, legal y judicial. A ver, para detectar justamente no las mentiras constantes, no solamente del ministro, sino también del policía. Quieren engañar o confundir a todo el mundo. Efectivamente, hay una diferencia entre videovigilancia y el seguimiento. Sin embargo, hay una diferencia notable entre seguimiento y lo que repite el ministro del Interior y lo que repite el general: marcaje y reglaje. Son cosas distintas. He conversado con un experto y se lo vamos a preguntar al doctor Lamas Pucio, quien nos va a acompañar también esta noche, si es que efectivamente para el seguimiento, para la videovigilancia solamente se necesita el pedido de la Fiscalía. Para el seguimiento, ¿se necesita acaso la orden de un juez, como ha hablado el ministro del Interior, o también solamente se requiere la disposición fiscal? Lo que sí nos queda claro es que cuando se trata de videovigilancia al interior de inmuebles, eso sí necesita una orden de un juez, mas no necesariamente el seguimiento debe tener la orden de un juez. Creo que el Ministerio Público en lo que sí se equivoca es que en el documento en el cual justamente pide este trabajo a la policía no menciona la palabra seguimiento, repite únicamente la palabra videovigilancia. Pero cuando se lee el texto, cuando se desarrolla la disposición fiscal, queda claro que no habla pues de una videovigilancia de un lugar, sino de una videovigilancia seguramente con un seguimiento. Repito, no menciona la palabra seguimiento, pero de este documento se desprende que también le pide a la policía que siga y que vea los desplazamientos, eso sí, consta en el documento fiscal, del ministro o del exministro Juan Silva. La policía, el ministro del Interior, digamos, amablemente para con el señor Juan Silva, busca los tres pies al gato y detecta, por eso la respuesta vergonzosa del señor ministro Senmache, busca siempre lo menos. ¿Cómo le puedo sacar la vuelta a este documento para hacer lo menos? Lo curioso es que no hizo seguimiento porque dice que no se lo pidieron, pero tampoco logró nada con la videovigilancia. Le pidieron fotografías y videos, no mandó absolutamente nada. El 3 y 4 de junio el fiscal le dice: oye, ¿qué tienes? ¿Qué has averiguado? No tenemos nada, ya desapareció. Tampoco les informó que el 3 de junio, tampoco le informó a la fiscalía que el 3 de junio el señor había pedido que el resguardo desaparezca. Es decir, si esto no es o una negligencia o una complicidad abierta de la policía, olvidémonos.
ya olvide. O sea, este tema no da para más. Esto es una complicidad abierta, me parece, con proteger a Juan Silva, y repito, dentro del contexto del señor Bruno Pacheco y del sobrino. Por eso digo que es fundamental, ¿no?, el tema de entender que esto conllevaba seguir los desplazamientos, por lo tanto un seguimiento, y el seguimiento no necesitaría, lo vamos a confirmar con nuestro invitado, de una orden judicial. Ahí justamente viene el tema. Y repito, tampoco logró efectivamente la videovigilancia, porque claro, ellos dijeron no lo hemos encontrado en ningún lado, no lo hemos encontrado en ningún lado, no está en su casa. Solamente buscaron su casa, no movieron absolutamente nada para encontrar al exministro Juan Silva. Por eso obviamente sí, el Ministerio Público ha desmentido al señor Selmache, que ha mentido sistemáticamente a donde ha ido, Comisión de Fiscalización y también a diversos programas de televisión. Eso es, ¿no? Vamos ahora con el presidente Pedro Castillo y esta entrevista. Lo primero es justamente entender ese tema, ¿no? Porque cuando uno escucha a Alejandro Salas, uno se queda alucinado de qué es lo que se entiende por libertad de expresión, por libertad de prensa. Ellos entienden que es justamente una entrevista como que le han hecho el día de hoy, repito, sin ninguna repregunta, ¿no? Sin ser incisivo. No porque me cae mal el presidente, no porque yo quiero que caiga, no, nada de eso, nada de eso. Únicamente para que te responda la primera pregunta que le planteaste. Entonces, no vale pues tirar la pregunta y después te haces el loco sabiendo que no te está contestando absolutamente nada y no planteas ninguna repregunta. Miren lo que dice justamente Pedro Castillo, con la amabilidad del entrevistador, respecto de lo que debe ser la libertad de expresión, la libertad de prensa, las entrevistas, la comunicación que debe tener el presidente Pedro Castillo a través de los medios. Repito, los medios, su nombre lo dice, son un medio. Es un medio para llegar a la ciudadanía. Que el señor no sepa, porque está metido seguramente en anticuchos delincuenciales, porque no sabe comunicarse bien, porque es ignorante. La gente cree que cuando uno dice ignorante es un tema de racismo, de clasismo, etc. El señor Pedro Castillo es ignorante como ciudadano y es más ignorante aún como presidente de la República, porque no entiende estos valores básicos. Miren lo que dijo respecto de la libertad de expresión y respecto de dar entrevistas. Está dispuesto, cedo algunas entrevistas, algunos espacios, no se dice lo que se me entrevista, sino es su libreto que llevan ya con anticipación. Una de ellas fue lo que pasó con este periodista que vino, el señor Rincón. En mi gobierno no va a haber ningún tipo de mordaza, pero hay un cierto sector acá donde en el marco de una libertad de prensa, libertad de expresión, te tratan de todo, ¿no? Que eres comunista, que eres incapaz. Vamos a voltear esta página y creo de que el Perú necesita estar más informado. Eso sí hay que decirlo, y yo no creo que sea porque no lo desean, sino porque finalmente es la ineptitud de este gobierno, ¿no? Y claro, yo tampoco, digamos, este espíritu de cuerpo de que no puede, este gobierno no tiene la capacidad de amordazar a ningún medio de comunicación, ¿no? Entonces, ese tema también hay que decirlo. Repito, no porque no quieran, sino porque simplemente no pueden, porque son incapaces para muchas cosas, y entre esas seguramente sería tener mayor control y reprimir algunos medios de comunicación que no son amigos, que son la mayoría, porque ese es el trabajo de la prensa. Como yo lo entiendo al menos, cuestionar al poder. Y si el poder viene tan mal como se viene manejando el presidente Castillo, lo que se tiene que hacer es crítico con el presidente. Muéstrame, por favor, sobre las investigaciones que se vienen realizando Juan Silva, el sobrino, Bruno Pacheco. Miren, por favor, si es que acá no meritaba una repregunta fundamental. ¿De qué va? ¿De qué va este tema? A ver, por favor. Yo voy a colaborar. Voy a concurrir al llamado que se venga haciendo no solamente el fiscal o otras instancias. Rechazo de que por parte nuestra se ha encaminado y se haya dicho a un ministro: hoy hace esto, te voy a encargar este sector, vete a hacer esto, pero cuesta esto, vale tanto. Van a haber muchos audios, me imagino, pero creo que las investigaciones por el bien del país deben hacerse con total transparencia. Con total transparencia, y el presidente no quiere responder, no, su abogado pues dice que no se debería investigar, y claro, da finalmente 1000 excusas para no justamente mostrar esa transparencia
con la cual el presidente se llena la boca. El siguiente audio habla sobre Bruno Pacheco. Encontró $20.000 en el ropero que está dentro del baño. Bueno, a mí no me consta lo de los $20.000. Es un proceso que está en camino, en esta investigación. Me imagino que van a salir muchas imágenes, pero a mí jamás me van a encontrar datos concretos como se viene haciendo creer al país. Pero, señor, no le tiene que constar. Es verdad, pero no me consta. No le tiene que constar. Consta en el acta fiscal de la diligencia. Es algo que diga que el fiscal que entró en ese momento mintió y le puso $20.000, lo sembró a Bruno Pacheco. ¿Qué tipo de ignorancia es la que muestra el presidente respecto de ese tema? A mí no me consta. Y la repregunta, señor, pero a usted no le tiene que constar. Esa es una realidad que obra justamente en un documento fiscal. Hasta el señor Bruno Pacheco ha reconocido que sí le encontraron $20.000. Entonces, eso es justamente el tipo de repreguntas que si alguien lo quiso ayudar al presidente de la República creyendo que está hablando con la prensa, pues mayor daño le ha hecho, ¿no? Al no justamente tratar o insistir. Quizá con ayuda el presidente te contaba la verdad. Quizás si lo encauzabas, ¿no? Finalmente te respondía la pregunta que habías planteado, salvo que la pregunta inicial la hayas planteado al aire, ¿no? Al vuelo, esperando justamente que no te la respondan. Tenemos un audio, vamos, y esta es de suma trascendencia para el futuro del país. Pregunta, por favor. ¿Por qué decidió quitarse el sombrero? Lo veíamos con el sombrero en todas las reuniones. Sí, lo extraño bastante a mi sombrero. Mi hijo cumple años el 8 de febrero. Y uno de los pedidos que me dijo, papá, yo sé que mis abuelos, mis hermanos en Puña y en Cajamarca usamos el sombrero, pero ya eres presidente de todos los peruanos. Aparte del abrazo que me vas a dar, por favor, quítate el sombrero. Esos son el tipo de entrevistas, ¿no?, que Alejandro Salas plantea. Son las que se le deben hacer al presidente de la República. Estuve de viaje en la Cumbre de las Américas, en California, Los Ángeles, ciudad, y brindó estas declaraciones. Claro, algunos van a decir, pero ya, pues no hagas leña del árbol caído. No es que haga leña del árbol caído. Me parece finalmente importante porque muestra, digamos, la orfandad respecto de asesores y lo peor, lo que siempre dijo Marco Aurelio de Negri, yo siempre tomé al pie de la letra. No tiene nada de malo no saber. Lo malo es no querer aprender. Y cuando uno llega a la presidencia de la República sin saber absolutamente nada, con una ignorancia supina, lo primero que debe hacer las 24 horas del día es dedicarse a aprender las cuestiones de Estado para tratar de mejorar la situación de todos los peruanos. Pero el presidente Castillo no tiene la menor intención. No tiene la menor intención de corregirse. Recordemos cuando hablé aquí, mostré un mapa, Ucrania, Croacia, la confusión, y aquí nuevamente. Lo mismo cuando se mandó con la frase América para los americanos, la doctrina Monroe. Quiso efectivamente o conocía de qué se trataba, la Cancillería le dio un papel que el presidente no entendió. Miren lo que dijo el presidente Castillo respecto de su viaje a los Estados Unidos. Porque necesitamos que nuestro país, igual que otros países, igual que California, que Los Ángeles, sea un país industrializado. A eso apuntamos. No podemos seguir todo el tiempo siendo un país primario exportador. Ya, a mí no me da risa, ¿no? Me da, la verdad, un poco de pena. Ya, mira, poniéndose bondadoso, habrá querido decir que, claro, ¿no? El estado de California puede ser, tiene la economía más grande que el Perú y 3 países de la región juntos. Por ahí quiero entender, pero yo solamente lo hago con el afán de justamente ese tema, ¿no? El no saber, pero peor aún, el no querer aprender. Luego vamos a hablar sobre el tema, claro, porque todo el mundo está esperanzado con el fútbol, tanto así que el presidente Castillo y su gobierno también, por eso han dictado un feriado para el sector público que afortunadamente, responsablemente, muchos sectores del aparato público no van a tomar en cuenta. Sé que el Banco de la Nación va a trabajar, migraciones, etcétera. Luis Lamas Pucio, abogado penalista, está esta noche con nosotros. Doctor Lamas Pucio, un placer como siempre. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Doctor, lo primero, ¿no? Aprovechando justamente su presencia, esta diferencia entre seguimiento y videovigilancia, no sé si ha tenido ocasión de leer o ver la disposición. Hay un documento también de Perú 21 en la cual
la propia policía reconoce, ¿no?, que se le ha solicitado la técnica especial de investigación de la videovigilancia sobre el investigado, Juan Francisco, teniendo como objeto realizar tomas fotográficas, registro de imágenes, utilizar otros medios técnicos especiales determinados con finales de observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado. Esta podría ser justamente en lo que se ampara el ministro Selmache, con la finalidad de determinar los lugares de permanencia y desplazamientos. Pero ahí la palabra desplazamientos, actividades realizadas y personas con las que se reúne. Para usted, ¿de quién es la responsabilidad en finalmente que no se haya logrado ubicar, que no se haya entregado ningún elemento de la videovigilancia que el Ministerio Público le había pedido a la policía? Yo creo que es de la policía. En principio porque es la institución encargada, de acuerdo a las normas pertinentes, de hacer una labor de seguimiento para poder, digamos, acopiar información dentro de los parámetros que permite la ley y de esta manera coadyuvar a la labor que está desarrollando la Fiscalía. Porque la función de la policía es justamente prevenir en casos que hay posibles actos criminales, o en todo caso cuando ya hay una investigación, la policía coadyuva de manera significativa a través de medios logísticos, operativos, funcionales, a la labor que realiza la Fiscalía. Y en este caso la videovigilancia es un cúmulo de actividades de carácter formal que permiten visualizar los hechos dependiendo de la coyuntura, y esta información es, digamos, plasmada en un documento o en medios tecnológicos, y esto se convierte en actos de soporte para la labor que está desarrollando la Fiscalía. Una pregunta antes de profundizar en eso, porque claro, todos son iguales ante la ley, pero, por ejemplo, en este caso de Juan Silva, cuando el ministro Selmache dice, bueno, yo no tengo por qué saber, ¿no?, respecto del pedido de la Fiscalía, de la videovigilancia al señor Silva, ¿tiene en verdad, digamos, una racionalidad de decir eso? ¿O efectivamente hay personajes, por estar vinculados al gobierno, organización criminal, que sí deberían tener un interés mayor de parte del ministro? ¿O efectivamente el ministro hace bien en la ley es igual para todos, por lo tanto yo no me meto en este pedido de un exministro de Estado? Yo creo que el ministro es el funcionario representativo de un sector y tiene que estar absolutamente enterado y rendir cuentas a la opinión pública de las actividades que se desarrollan dentro del sector. No puede, digamos, mostrar indiferencia al margen de la importancia y de la trascendencia del personaje involucrado. Evidentemente, ambas circunstancias generan mayor responsabilidad en el plano operativo funcional en relación a cómo funciona la policía, y que depende directamente del ministro del Interior, y por otro lado porque el ministro del Interior es el personaje político, digamos, del sector del Interior. Entonces él tiene que manejarse en ambas circunstancias y no puede desligar una de otras porque lo operativo está vinculado a lo político. Ok, pero entonces, sí, digamos, hay personajes como el exministro Silva que, digamos, tienen una importancia mayor. Pero es obvio. Ok. Es obvio, ¿no? Entonces, el ministro, pues, digamos... Pero por eso te decía que tiene una responsabilidad política. Ok. ¿Qué conlleva la responsabilidad política, digamos, en un país que se manejase dentro de los cánones de lo regular, que claramente no es el nuestro, doctor? Sí, lo que sucede es que para poder evaluar lo que sucede o lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en torno a Silva, hay que abocarnos también a otras circunstancias. No es un hecho que ha aparecido aislado, esporádico, circunstancial, ¿no? Es una actividad, es un hecho que se ha venido suscitando a lo largo de los últimos meses, que denotaría una sistematización en cuanto a la manera, la forma y el momento de excluir de la persecución policial o judicial a determinados personajes que evidentemente no solo están vinculados a temas de corrupción, sino que la corrupción está vinculada exclusivamente al primer mandatario, al presidente de la República. Entonces, esos acontecimientos hacen prever de que habría de por medio un plan de acción en el plano no solamente policial, sino también en el ámbito judicial y por supuesto también en el escenario político, porque hay una confrontación política, el ministro tiene que salir a explicar a la opinión pública y estas explicaciones tienen que estar en alguna medida enraizadas de manera muy sutil
para poder explicar a la opinión pública lo que está sucediendo, cosa que no se logra porque el ciudadano se da cuenta a simple vista de lo que realmente se está tratando de esconder. Ok, pero perdón, entonces, digamos, utilizando las comillas, digamos, ya no se trataría de un tonto útil, sino justamente de una persona que está enterada de este plan y se presta a colaborar con este plan de encubrimiento. Sí, lo que pasa es que hay que entender que el manejo de la coyuntura evidentemente tiene un tema policial judicial respecto a lo que está apareciendo en el tema de la corrupción. Pero por otro lado requiere necesariamente un manejo político. Ambas coyunturas lo que perseguirían es ganarle tiempo al tiempo. Y por otro lado, evidentemente, entorpecer o entrampar las investigaciones, tratando de, digamos, de paliar esta información que fluye de manera dinámica, pero que en el espacio-tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es una carrera contra el tiempo que no solamente se enmarca dentro de lo que estamos analizando, sino que tiene un plan de acción, tiene un escenario en el cual se desenvuelve, está de por medio la labor del Parlamento y esto evidentemente que en esa carrera contra el tiempo hay que tratar de ir, digamos, paliando el tema policial judicial para fortalecer el proyecto político y tratar, digamos, de copar otros escenarios que son los que a mediano o largo plazo podrían decidir la coyuntura. Ok, ahora, quiero abstraerme un poco, ¿no?, digamos, de esa coyuntura, pero centrarme entonces, si hay una responsabilidad política del presidente, repito, en un estado normal de las cosas, lo que conllevaría sería o que renuncie o que finalmente sea censurado. Sí, pero discúlpame, esa sería un análisis tradicional de lo que normalmente debería suceder en un régimen democrático. O tradicional hace unos años, porque ahora el Parlamento ahora no censura a nadie. El escenario ha cambiado totalmente, de forma radical. Acá la renuncia, el reproche, el bochorno, es un tema que, digamos, se maneja dependiendo de la coyuntura. Pero lo real y lo concreto es que se ejerce la gobernabilidad, se ejerce el poder, y eso se mantiene a pesar de lo que suceda, porque la renuncia dentro de esta lógica o un análisis ético-moral no tiene ningún valor. Acá hay un plan de acción y por lo tanto hay que lograr ese plan de acción. Lo que está sucediendo es una contingencia más de las que necesariamente van a suceder, y el tema judicial, como sabemos perfectamente, no está a la altura ni a la velocidad de las circunstancias. Porque claro, tú dices, una persona al final de cuentas tiene que ser enjuiciado, va a ser condenado, está por medio del antejuicio, las acciones de garantías, un juicio que debe durar 7 u 8 años, pero al final de cuentas el ejercicio del poder, la gobernabilidad es lo que manda y es lo que decide. Y la renuncia, dentro de mi opinión personal, no existe, no cabe. Acá y la censura tampoco desde el Congreso de la República. Ese es otro tema. Sí, pero desgraciadamente hemos visto niños, hemos visto que al señor Silva se le puso a haber censurado. Pero ¿cuáles han sido los resultados? Ninguno. Hasta la fecha no se puede. Por eso mismo. Por eso te digo, justamente la dinámica va bajo otro ritmo, ¿no? Ok, quiero, porque sí me parece fundamental investigar aún más en la policía, porque yo sí creo que efectivamente hay un plan, ya hay operativos, y claro, uno ve tanto cinismo en las excusas que da tanto la policía como el ministro, y efectivamente uno legítimamente piensa, es un plan y tiene miembros dentro de la policía. Entonces, un poquito las argumentaciones que han dado. Seguimiento igual marcaje o reglaje, ¿tiene alguna, digamos, alguna coherencia plantear ese tema? El seguimiento, pregunta directa, ¿necesita orden judicial o solamente por disposición fiscal? Depende de lo que esté de por medio. A ver, por ejemplo. Hay garantías. Por ejemplo, la privacidad en las comunicaciones. No, yo no, para poder chuponear, para poder interceptar, tengo que ir a un juez. Perfecto. El juez tiene que autorizar. Para hacer una videovigilancia adentro de la casa necesito una orden. Claro. Lógico. Un allanamiento. Tengo que ir donde el juez, pedirle permiso, hay estas razones, esta justificación. Una detención, en los mismos términos. Pero por otro lado también hay formalidades que son inherentes a la labor policial, que es vigilar, sobre todo en este caso cuando hay un pedido de la Fiscalía. Entonces, esta labor de videovigilancia es una labor eminentemente formal que puede implicar visualización, algún tipo de información, algún tipo de declaración, pero siempre manteniendo esa formalidad. Ok, pero un poquito la argumentación, la justificación, la excusa de los policías y del ministro es:
yo no puedo seguirlo. O sea, yo me tengo que quedar en un sitio con una cámara. Ese es el punto de quiebre, digamos, ¿no? Porque bajo esa apariencia de formalidades, yo podría justificar, yo no podría haber intervenido a pesar de que sabía que estaba dentro. Correcto, pero si el documento fiscal habla de desplazamiento, si yo soy un policía diligente, le pido aclaración al fiscal y le digo, señor, usted me dice desplazamiento, por lo tanto, me está pidiendo videovigilancia y seguimiento. Si es que son dos las figuras que aparecen en el Código Penal. Sobre la base de ese acervo informativo, habiendo de por medio, en el paso del tiempo, una decisión del órgano jurisdiccional para una detención, entonces entran a conjugar una serie de factores que se manejan en el tiempo y en el cumplimiento de las formalidades. ¿Por qué? Porque el fin supremo de todo este acontecer es esconder a Silva, al final de cuentas. Ok. No, yo voy a utilizar toda la formalidad de los procedimientos, voy a confrontar al fiscal, pero el objetivo es esconderlo y no ponerlo a disposición de las autoridades. Ok, pero si usted me dice que, por ejemplo, en este documento de la disposición fiscal, sí se le estaba pidiendo seguirlo, es decir, si tú ves a Silva en su casa, síguelo a ver dónde se desplaza. ¿Dónde va a estar? Luego, si ves que llega al canal y de una entrevista y regresa a su casa, infórmame que luego lo seguiste y que en el intermedio paró y se reunió con el señor, por dar un ejemplo, Karelim, que obviamente sería parte de esa investigación que uno dice. Entonces, eso es lo que le pedía a la fiscalía, a la policía. Digamos que desarrollara todo un cronograma de lo que él estaba, o de la que la policía estaba percibiendo, viendo, actuando, y eso tenía que estar documentado, porque al final de cuentas, ese mapa, digamos, ¿no? Esa ruta iba a permitir, cuando se suscitara la detención, inmediatamente ubicarlo. Ok. No perderlo de perspectiva. Entonces, Huascachique, me equivoco con el apellido, corrígeme por favor, el coronel, el general también que salió esta noche y el ministro del Interior saben claramente que el fiscal les pidió otra cosa. Ellos han, Huascachique, ellos han buscado lo mínimo. Están buscando, siguen buscando. No, digo, le han buscado al documento una excusa para finalmente no hacer bien su trabajo y proteger al señor Silva. Sí, porque además acá hay una labor de inteligencia policial, que es el soporte fáctico operativo que apoya a la policía más allá de las formalidades. Es decir, el análisis de una vasta información que tiene diferentes líneas interpretativas, pero que sirve de soporte como inteligencia para poder tomar decisiones, porque al final de cuentas la videovigilancia es, digamos, cumplir con formalidades. La labor de inteligencia es una labor astuta, puntual, aguda, perniciosa, capciosa, que es lo que te permite, digamos, elucubrar posibilidades, y evidentemente que eso va a servir de soporte a la policía para cuando tenga que actuar, ¿no? Pregunta, cuando el ministro del Interior responsabiliza a la Fiscalía y dice, bueno, si tenían todas las pruebas, si tenían indicios, ¿por qué finalmente no ordenó directamente el allanamiento, el descerraje y la captura? ¿Tiene algún sentido decir, ese trabajo de inteligencia de 30 días de videovigilancia y seguimiento, en la videovigilancia de los desplazamientos del señor Silva, digamos, ¿tiene en verdad un sentido que el ministro del Interior diga por qué no ordenaron la detención preliminar? O a veces esos 30 días justamente sirve para recabar mayor información. Esa es la razón de ser de esa labor policial, o sea, apoyar a la Fiscalía. No necesariamente me lo tiene que requerir la Fiscalía, porque yo como policía estoy reportando estas labores, porque evidentemente hay una investigación preliminar, hay un hecho que ha despertado, digamos, el interés de los órganos de control. Entonces la policía está obligada a permanentemente brindar este tipo de información como soporte, y la policía evidentemente depende de la Fiscalía, pero es un órgano operativo que aporta información valiosa, estratégica, porque lo que sabe la policía, sobre todo una policía de inteligencia, una policía especializada, no lo sabe cualquier funcionario ni cualquier fiscal. Es una labor de calle, de seguimiento, estoy captando, aparte de otro tipo de fuente informativa que puede encontrarse incluso al margen de la ley, pero que evidentemente consolida la labor de la policía. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el mecanismo de distracción para, digamos, enmarañar, como lo estamos viviendo en estos momentos, la temática. La mejor manera es confrontar a las instituciones. A la Fiscalía. Echarle la culpa a la Fiscalía.
¿no? Y ellos son los responsables porque el oficio que me mandaron decía esto y no decía lo otro, porque faltaba la coma, porque faltaba el punto. O sea, tú sabes que en la lectura interpretativa... Claro, pero formalidades, cinismo... Claro. Pero, entonces, doctora, a usted le queda claro que yo estoy siendo un poco benevolente. No es un toto útil el señor Semanche. Está ahí por una razón, justamente lograr este tipo de cuestiones. Pero entonces, por supuesto. Esa ha sido la causa por la cual lo han nombrado en el Ministerio del Interior. Bueno, yo no sé realmente, pero ahí hay un tema neurálgico, que es la investigación por corrupción, es el seguimiento de personas que no son habidas, que están con orden de captura. Entonces es un tema que genera en esta coyuntura política un interés especial, súper especial, porque al final de cuentas lo que suceda en ese escenario dependerá también el tema de la gobernabilidad. Entonces es un tema neurálgico, súper sensible, que tiene que tener un control y un manejo muy, digamos, riguroso, entre comillas. ¿Por qué cree que depende tanto, digamos, la protección a Silva, lo que pueda pasar? ¿Usted cree que Silva, acorralado, podría convertirse en ese colaborador y ahí automáticamente se termina este gobierno? Los seres humanos somos cambiantes dependiendo de las circunstancias. En un momento podemos sentirnos fortalecidos porque tenemos apoyo, sentimos respaldo. Pero por otro lado hay un tema escabroso que nos compromete y nos involucra. Y en tercer lugar está el tema de la detención, la privación, el encarcelamiento, que evidentemente demuele emocionalmente a cualquier persona, sobre todo hablando de hechos que son tan graves que pueden acarrear penas de 30, 35 años. Entonces hay que protegerlos, hay que cuidarlos hasta donde se pueda. Si eventualmente hay que sacarlo del país, lo sacaremos del país, pero hay que darle también cierta seguridad, y esta seguridad es la que se está brindando. ¿Por qué? Porque si estos personajes están o caen en manos de la Fiscalía físicamente, puede pasar cualquier cosa, ya no hay ese control. Y además, como sabemos perfectamente, y ya lo corrobora, está lo que dice Samir, está lo que dice Karelin, y está, digamos, la fortaleza psicológica y emocional de la ley de colaboración eficaz, que es crearle un frente interno al adversario, frente a la posibilidad de capitalizar al máximo las debilidades. Clarísimo. Me parece que está clarísimo para quien quiera ver. Por eso es que justamente ni va a renunciar. Y claro, lo triste es que quizá seamos testigos del espectáculo de ver que el Congreso de la República tampoco toma ninguna medida. No puede. Porque hay niños y niñas, etc. No puede, porque tiene una metodología demasiado burocrática, aparte de que está fraccionado. Para censurar al ministro. Olvídate, pues se pueden pasar 6 meses, 7 meses, que faltan los votos, que no asisten a las sesiones, tantas cosas hay. Pero el ritmo, o sea, son 3 ritmos. El ritmo del Parlamento, correcto, que es el burocrático, el ritmo judicial y el ritmo de la operativa. Doctor, entonces solamente quiero terminar con ese tema. El seguimiento, digamos, como se planteaba en esta disposición fiscal de seguir los desplazamientos, no necesita una orden de un juez. El seguimiento era, en última instancia, saber dónde estaba, para que cuando se produjera la detención, inmediatamente lo ubicaba. O en todo caso, si es que no había detención, para ver qué actividades realizaba, con quién se reunía. No solamente a copiar información, sino estar pendiente de dónde está esa persona. Mentira, absolutamente. Tengo una última pregunta porque, claro, lo he dicho acá en más de una ocasión, la presidenta del Congreso me parece que ha hecho una mala gestión, pero de ahí llevar al extremis de hablar de una sedición justamente por ese audio. Le hago la pregunta directa, ¿vale la pena? ¿Hay ahí efectivamente la posibilidad de un delito de sedición por ese audio en el cual equivocadamente me parece que habla de las Fuerzas Armadas, pero ¿hay algo ahí o de qué estamos hablando? Es un mecanismo también de distracción y de fraccionar el Parlamento, porque además hay que buscar escenarios que distraigan a la opinión pública. El fútbol, la denuncia, lo que dice el Parlamento, aparece un audio. Pero eso no tiene ninguna connotación de carácter penal, sobre todo en un análisis de tipicidad. Eso lo va a hacer a la Fiscalía, y si lo vas a judicializar va a haber un análisis de tipicidad de imputación que no tiene ninguna proyección en materia de responsabilidad penal. Y políticamente, más allá, como es mi punto de vista, que la señora Maricarmen Alba, que llegue el 28 de julio y que tengamos otra mesa directiva y otra presidenta del Congreso, ¿algún tema también desde el punto de vista político, constitucional en el Congreso? Ese es un objetivo clave. No, pero más allá de que haya el deseo,
¿cree que ese audio podría traerle alguna responsabilidad política en el Congreso? Por supuesto, políticamente... Bueno, es que con los votos se logra todo. Políticamente es impredecible. Dependerá de lo que hace la oposición, de lo que sucede en el Parlamento, de lo que dicen los medios de comunicación, de las actitudes que se asumen, porque el tema político es amorfo, digamos, se adecúa a las circunstancias y lo vas capitalizando frente a las fortalezas del adversario o las debilidades. Doctor Lamas Pucio, un placer como siempre. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Vámonos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar de fútbol, ¿no? Claro que sí. Ya venimos, ¿ya? Bien, solamente para terminar con el tema anterior, ¿no? Porque la verdad ha sido, digamos, toda una puesta en escena de ministros en Mache y del coronel y del general en conferencia de prensa para tratar de confundir a la ciudadanía y así finalmente ocultar lo que parecería ser abiertamente una complicidad para proteger al exministro Juan Silva, cuando automáticamente saltan de la videovigilancia a el marcaje y el reglaje. El marcaje y el reglaje obviamente son cosas distintas, pero eso nunca se plantea. Entonces, quieren dejar de lado el tema del seguimiento y hablar justamente de marcaje y reglaje y tratar de decir que para el seguimiento necesitaban una autorización judicial cuando, lo han dicho los especialistas, no es así. Una mentira por donde se le quiere ver. Lo que han tratado es de excusar no su negligencia, no su incapacidad, sino, repito, lo que parece claramente, lo que sería claramente una complicidad en ocultar y proteger al exministro Silva y obviamente, como lo ha aclarado bien el doctor Lamas Pucio, a quien sería el mayor afectado si es que Silva es detenido, el presidente Pedro Castillo. Solamente una para terminar. Cuando en el documento de la Fiscalía habla plazo y lugares de ejecución, habla de 30 días naturales y luego dice en el punto 11, el lugar de ejecución de la medida será en los lugares públicos. No dice, será en la casa del ministro Silva, en la casa, será en los lugares públicos. ¿Y por qué lo dice? Porque luego sigue, no pudiendo la Policía Nacional del Perú efectuar la misma en los lugares cerrados o en el interior de inmuebles, cosa que eso sí necesita una autorización judicial. Está en el punto 11, pero claro, ante quizá una contundencia en el tema de la disposición fiscal, también de hablar de seguimiento, la policía inmediatamente se agarra a ese tema, el ministro Senmache también, y quieren finalmente engañar a Tutti Limundi, pero creo que hemos logrado, ¿no? Al menos para que la gente que nos ha visto, que quede claro, es una falacia total y una sinvergüencería absoluta de ese policía, ese general y ese coronel, y también del ministro del Interior. Pero hay manzanas podridas, pero siempre hay buenos policías. Esperamos que esos buenos policías hagan su chamba y justamente desnuden a estas personas que, repito, una vez más, parecen claramente cómplices del ministro Silva. Viene el partido de fútbol mañana. Yo estoy en esta con Alan Diez, creo que finalmente ya viene más tarde, ¿no? Porque ¿no? Los centros comerciales a las 3 de la tarde se presenta el grupo tal. Ya ganamos ya, ¿no? Por otros lados también, oye, ya vamos a hacer una programación para celebrar el triunfo. Viejo, vamos con calma. ¿Te quieres tirar quieres eruptar ya? ¿No has comido? ¿Te quieres limpiar la boca? No has probado alimento. ¿Qué pasa, viejo? Entonces, vamos a concentrarnos justamente en el partido, hay que tener esperanzas, hay que tener fe. A mí me preocupa una cosa de la cual la gente no ha hablado mucho. La posibilidad, la no posibilidad de que hayan sido dos partidos como fue contra Nueva Zelanda. Recordemos cuándo fue el primer partido contra Nueva Zelanda ya, mi estimado Ayrton. ¿Cuánto acabó? 0-0. Si ese partido hubiese sido como el que nos toca ahora, 0-0, nos vamos a penales con un equipo que, repito, es, creo yo, inferior al nuestro. Por eso Diego Revaletti no se equivoca en una entrevista que le dio, no me acuerdo a quién, si ha sido el día de hoy, creo que he leído. En el fútbol, contrario a lo que mucha gente se llena la boca, claro que tiene lógica. Y la lógica se ve mucho más en un largo plazo. Cuando hay un campeonato de 40 fechas, como la Premier League, la Liga Española, obviamente siempre ganan casi siempre los equipos que todos conocemos que ganan. En un partido, si bien la lógica se da, esa lógica puede tardar. Si dura 90 minutos te puede sorprender. Por eso, ojalá que se dé un resultado positivo desde los minutos iniciales para estar con calma. Pero repito, creo que podemos ganar, tenemos la esperanza, la fe, pero no celebremos antes, pues, no celebremos antes. Vamos a la pausa, venimos con el final.
Bien, se queda con Latina Deportes. Vamos con calma, arriba Perú. Hasta el próximo domingo. Chao, chao.